existir valores morales absolutos sin la existencia de Dios? ¿Podríamos nosotros definir lo bueno y lo malo sin alguien extra, sin alguien fuera de la creación, sin alguien perfecto, santo y justo como lo es Dios? ¿O es acaso la moral simplemente un desarrollo que proviene del desarrollo de las sociedades? ¿Es acaso la moralidad que ahora nosotros objetivamente podemos decir esto es bueno, esto es malo? ¿Es acaso simplemente un consenso social o un desarrollo social al cual nosotros ahora hemos llegado? En el siguiente video vamos a reaccionar a un fragmento de un debate que se llevó a cabo entre un pastor protestante y un agnóstico o probablemente ateo llamado Carlos Sierra, y vamos a ver cómo ambos plantean su punto de vista sobre lo que estamos hablando ahora o las preguntas que nos hicimos en el principio del video. ¿Existe la moral absoluta y esto es la evidencia de que Dios es, de que Dios existe y de que es Dios el quien define lo que es bueno y lo que es malo? ¿O simplemente la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo, tal como ahora lo definimos, es simplemente parte del desarrollo de la sociedad? Eso es lo que vamos a escuchar y analizar en este video, y espero que puedas quedarte hoy con nosotros. Vamos a aprender muchísimo acerca de este tema y que sin duda alguna nos puede ayudar a encontrar cómo la fe y la razón tienen sin duda alguna una conexión perfecta, y vamos a encontrar argumentos que van a fortalecer nuestras convicciones y nuestra cosmovisión acerca de la revelación que tenemos del Dios santo y verdadero, que es a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar el debate. Tú no puedes juzgar otra sociedad porque tu juicio sería incorrecto. Tú estás imposibilitado de juzgar porque estarías cometiendo un acto inmoral. Sería, es decir, una falsa acusación, una acusación precipitada y muchísimos actos que no se podrían considerar de ninguna forma morales. La cuestión histórica creo que la estás confundiendo también, porque la esclavitud puede ser moral e inmoral. Las costumbres, por ejemplo, un esclavo que tuviera esclavos. Muy bien. La persona que está en la pantalla del lado izquierdo es el pastor Gutiérrez. Él es un pastor protestante eh, de denominación pentecostal, ¿no? El pastor Gutiérrez. Y a la derecha tienen a Carlos Sierra, que es un joven agnóstico. Yo podría decir que realmente Carlos es ateo, pero bueno, él tiene sus razones por las cuales él se describe de esa manera, ¿no? Y como habíamos dicho, ellos ambos están hablando acerca de si la moralidad objetiva puede ser sin la existencia de Dios. Y ahora el pastor Gutiérrez está hablando y dando algún argumento al respecto del por qué es imposible tener una moral objetiva de no ser porque Dios es y Dios existe. Escuchen. Los cuidara, los alimentara, los protegiera, no los matara, le diera jornadas justas, eso no es necesariamente inmoral. Hubieron personas que yo pudiera considerar moralmente correctas dentro de las épocas de la esclavitud y personas que pudiera considerar moralmente incorrecta dentro de las épocas de la esclavitud. Asimismo, pudiera considerar personas moralmente correctas en las guerras y moralmente incorrectas en las guerras. Por lo tanto, la moral, el juicio moral es extensivo, no importa qué época, no importa, eso no tiene aquí absolutamente nada que ver. La moral no es relativa, la moral siempre es objetiva. ¿Por qué? Porque si los deberes morales son categóricos y universales, como por ejemplo amar, amar es un deber moral universal en cualquier época. Cualquier persona que no ame es inmoral en cualquier época. ¿Qué autoridad legitima, verdad? Esto, si no existe ninguna autoridad personal suprema que lo juzgue. Entonces, ¿cómo puede un hecho impersonal como una sociedad, inclusive endémica, emitir un debes de hacer esto personal con jurisdicción sobre voluntades libres? Simplemente cada cual puede hacer lo que quiere. Yo puedo hacer lo que quiera, porque mi casa, mi familia es una sociedad. Es decir, entonces yo aquí en mi casa puedo hacer lo que quiera y es moralmente correcto y no puedo ser juzgado. Cuando tú me digas, no, pero que es la sociedad de los Estados Unidos, el país donde tú vivas, es la que te juzgue, es la que te juzga. Bueno, entonces el ciclo lo podremos seguir agrandando. Pero entonces ahora la sociedad de los Estados Unidos la juzga entonces la sociedad del continente, y la sociedad del continente dice que lo que está haciendo los Estados Unidos es inmoral.
o inclusive puede decir que lo que yo estoy haciendo es moral. Entonces, lo que dice el círculo que me sigue a mí en autoridad, entonces dejaría de ser moral y se convertiría en inmoral. No, la moral tiene que trascender, la moral tiene que ser objetiva. Ahora, tú decías algo importante, y en eso sí estoy de acuerdo, es que no se juzga con la misma severidad según el tiempo histórico. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero eso sucede en cualquier época, inclusive en la nuestra. Pero el acto inmoral sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si viene un adolescente adelante de un juez que ha asesinado, el acto inmoral es el mismo a que si viene una persona de 40 años que ha asesinado, el acto inmoral es el mismo. Lo que hace el juez es no juzgarlo con la misma severidad. Entonces, si nuestras facultades morales son simplemente producto de una evolución ciega o de una presión cultural orientada a cualquier gusto y no a la verdad normativa, entonces, ¿cómo podremos confiar nosotros en la sociedad misma donde vivimos? Nosotros tenemos que saber que hay valores universales, morales y que estos tienen que ser objetivos por ley. Fíjate, pastor, que de hecho, inconscientemente al parecer me dio la razón. Cuando relativizó la esclavitud y presentó que podía haber dueños de esclavos buenos, moralmente correctos, me está dando la razón. Usted mismo hizo del valor moral universal, lo relativizó, algo completamente relativo y anecdótico al decir que podría haber personas poseedoras de otras personas que sean buenas moralmente hablando. Entonces, justamente, ¿qué prueba eso? De que usted está haciendo un juicio de valor distinto y ya el problema no es el acto, sino la forma. Entonces, eso precisamente prueba de que hay personas que podían tener esclavos y al mismo tiempo usted compartir valores morales, aunque tener personas esclavos sea un acto que consideraríamos malos, porque no hay portadores de esclavos que sean buenos. Hay personas que son buenas personas que pueden hacer actos incorrectos como la esclavitud, aunque para ello traten bien. Hay prisioneros de guerra que están bien tratados, pero no significa que tener prisioneros de guerra sea un acto moralmente correcto en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque un principio moral como sociedad que tenemos es que tener prisioneros de guerra está mal. Aunque tú lo trates bien, nuestra moral colectiva nos dice que el acto como tal está mal, aunque el acto esté muy bien hecho. Entonces, yo creo que usted, sin darse cuenta, ha cedido el punto a reconocer que habían esclavistas que podían ser buenas personas o moralmente correctas, por lo cual entonces no habría una moral objetiva o universal sobre ciertos temas como la esclavitud. De hecho, fue el tema que usted trajo cuando usted mismo admite que había esclavistas que eran buenas moralmente hablando. Lo otro es que con el otro ejemplo también me da la razón. Por ejemplo, usted puso 3 etapas. Habló de la moral dentro de mi casa, habló de cómo se juzga esa moral para el Estado o para el país, y otra, cómo lo ven los organismos internacionales. Pues precisamente eso para mi punto, porque así funciona el mundo. Usted tiene valores morales en su casa que la sociedad o el Estado no necesariamente comparta, y siempre y cuando no infrinjan los valores de la sociedad, del colectivo, usted lo puede ejercer. Y son ley dentro de su casa. Sin embargo, su casa a la vez está regida por organismos externos, que en este caso son el Estado, que rigen no solamente su casa, sino sobre todo el colectivo estadounidense. Pero a su vez, ese colectivo estadounidense tiene una regulación externa, que son los organismos internacionales, que pueden a su vez diferir con los valores de Estados Unidos. Y al final, ¿qué se hace? Se hacen distinciones entre qué acto se considera federal, qué acto se considera, por ejemplo, una forma de crianza, qué acto se considera bueno o malo dentro de la nación o a nivel internacional. Pero esto mismo prueba justamente de que esos valores son colectivos y dependiendo del colectivo donde estén, pueden ser considerados como buenos y malos. Por ejemplo, hay cosas que dentro de la sociedad están bien, pero para su casa no están bien y sería un acto incorrecto, incluso inmoral, pero la sociedad no necesariamente le da esa categoría. De la misma forma, hay cosas que el Estado puede considerar inmorales e incorrectas y para usted no lo sean, o para otras naciones. Por eso, como dije en mi tesis inicial, los valores son colectivos y están subordinadas al colectivo del que forman parte. Y hay ciertos valores colectivos que compartimos como humanidad y que por eso tenemos la impresión de que, a ver, estos valores no son solamente míos y de mi grupo, sino que todos los seres humanos lo compartimos. Pero ¿qué sucede? Eso se debe al desarrollo de la sociedad humana a partir de la interacción con otros seres humanos y la relación y la comprensión del mundo, el entorno y los semejantes. No, no estoy de acuerdo. Creo que no escuchaste tal vez problemas en tu conexión, voy a pensar que es eso, pero yo nunca dije que la esclavitud era intrínsecamente inmoral. La esclavitud simplemente es un sistema social. Yo no estoy de acuerdo que las sociedades son las que rijan la conducta moral. Esa premisa es tuya, no mía. Por ejemplo, tener sirvientes, tú lo puedes también considerar inmoral. No es inmoral. No es inmoral. No es inmoral tener esclavos. No es inmoral tener trabajadores, aunque el jefe va a ganar más. Si tú eres multimillonario y andas en un Ferrari y yo soy el que te limpia el suelo y ando en bicicleta, tú no eres inmoral por eso.
Pero es inmoral si tú no respetas mis derechos como un ser humano que soy. Ese es el acto inmoral. Por eso dije que durante la esclavitud, inclusive podrían haber personas que no estaban cometiendo un acto inmoral, como en el feudalismo hubieron señores feudales que no eran inmorales, es simplemente un sistema social. Como en el comunismo hay personas que no son inmorales, simplemente un sistema social. Como en el capitalismo hay personas que no son inmorales, simplemente es un sistema social. Pero lo inmoral trasciende. Si tú tratas inhumanamente a alguien en el esclavismo, eso es inmoral en cualquier época de la historia. Si tú tratas a alguien inmoral, a alguien sin misericordia en el feudalismo, eso es un acto inmoral. Si tú tratas a alguien sin misericordia en el comunismo, en el capitalismo, eso es un acto inmoral. Si tú tratas a alguien sin misericordia en el socialismo, en el comunismo, eso es un acto inmoral. En una sociedad primitiva, eso es un acto inmoral. Entonces, nota como lo que verdaderamente es inmoral trasciende. Ahora, claramente hay culturas, hay sistemas sociales y eso es otra cosa. Pero tú has llegado al punto que me has dado la razón en todo. Creo que después de esto ya. ¿Por qué? Porque tú has colocado la autoridad como aquel que rige la moral. Por ejemplo, has dicho que yo puedo practicar la moral, las reglas morales aquí en mi casa siempre y cuando eso no infrinja las leyes de quién, de una autoridad de los Estados Unidos. Pero has dicho después, has hecho un silogismo en la cadena, pero has dicho después que después entonces hay una autoridad sobre los Estados Unidos, que sería la comunidad internacional. El asunto es que el ser humano no tiene una autoridad última a no ser Dios, y ese es mi punto en este diálogo. Mi punto en este diálogo es que la moral la rige una autoridad y cuando un acto es inmoral cuando tú incumples las reglas de esa autoridad y esa autoridad es Dios. Entonces, si apelas al consenso real o ideal, ¿desde cuándo la cantidad de votos conviene o convierte conveniencia en verdad moral? Y tú mismo has dicho que tú infringes la moral cuando quebrantas la ley de alguien que está por encima de ti. ¿Cuál es la autoridad máxima en el ser humano para decir este acto es inmoral o no es inmoral? No vas a poder darla y como no vas a poder darla, entonces vas a ser inexistente la moral sin Dios. Ese es el punto que yo quiero llegar aquí. Se necesita una autoridad que rija lo que en tu casa es moral o no, lo que en los Estados Unidos es moral o no, lo que en República Dominicana es inmoral o no, y el único que puede hacer eso es Dios. Si el dolor aparece, confía en Nurofen. Voy a empezar de atrás para adelante. Usted dice que su punto es probar que la moralidad viene de Dios, pero los puntos no se afirman, se demuestran. Usted no ha demostrado ese hecho. Usted está suponiendo a partir de una analogía de que como yo tengo reglas en mi casa y el Estado tiene reglas y a la vez el Estado se rige por la sociedad internacional, entonces ¿qué rige la sociedad internacional? Y si seguimos la analogía, Dios también debe estar regido por reglas. Pero todas son suposiciones, no demostraciones. Usted no ha demostrado que la moral viene de Dios. Usted supone que la moral viene de Dios. Pero no, lo que hemos visto, incluso con los datos que usted da, y que yo doy, que la moral viene de la sociedad. Y por eso podemos explicar cómo la evolución de la moral con el tiempo. Porque cuando colocamos a Dios dentro de la ecuación y colocamos que la moral viene de él, tenemos un problema ya que vemos que la moral cambia constantemente. Entonces tendríamos que hacer otra suposición. No demostrar un punto que no lo ha hecho, sino hacer otra suposición y decir, bueno, de Dios viene la moral, pero Dios da la moral de gota a gota y de poco a poco y lo hace junto con el desarrollo de la sociedad. Y esa moral, Dios dice una hoy y mañana otra, o la revela poco a poco junto con el desarrollo de la humanidad, lo cual sería indemostrable. Entonces caería en una suposición que no ha demostrado para colocar la moral que tampoco es correcta. Otra cosa que dijo también muy mal es que la esclavitud por sí sola no es moralmente incorrecta. Bueno, la sociedad considera que es moralmente incorrecto el hecho de tener a otra persona esclava. No confunda jamás la servidumbre con la esclavitud, porque la esclavitud en primera instancia es la compra de otro ser humano. Eso es lo primero. Porque el dueño o el esclavista era dueño, el esclavo era una propiedad. El sirviente, el ama de casa o el chofer no son una propiedad. Por tanto, no caiga en el error de confundir los servicios sociales, incluso los trabajos difíciles con la esclavitud, porque no es lo mismo, para nada es igual. La esclavitud es la idea de que yo como individuo puedo comprar a otro individuo como compro una licuadora. Eso, la sociedad actual, en la mayoría del mundo moderno, considera incorrecto o moralmente desadecuado. Pero, por ejemplo, usted puede diferenciar, porque como los valores son colectivos, yo como individuo puedo diferir con el colectivo. Ahora, ¿qué sucede? Indistintamente, usted como afirmó, crea que la esclavitud, es decir,
portar o poseer a otro individuo como una propiedad no esté mal. Indistintamente que usted diga eso, la sociedad lo considera moralmente incorrecto. Y por eso, indistintamente haya personas que piensen como usted, de que se puede tener como propiedad o comprar a un individuo como si fuese un objeto, la sociedad hoy en día entiende que no. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado a partir del conocimiento, la tolerancia y la empatía de entender que ningún ser humano puede ser propietario de otro ser humano. Y que incluso, aunque diga, bueno, es que yo lo compré, es mío y yo lo trato bien como trato bien a un perro, esa moral la sociedad no la aceptaría igual. Incluso, aunque tú trates bien, mejor que un perrito tuyo, casi como un mío, seguiría siendo para la sociedad moderna un acto inmoral, pues está precisamente en el hecho de creer que tú eres dueño de un individuo o de que puedes comprarlo. Entonces, otra cosa, cuando colocamos a Dios en la ecuación, sin demostrarlo, partimos desde una suposición la cual no hemos afianzado en absolutamente nada. Lo que vemos en la práctica es que los seres humanos como especie humana deciden a partir de lo que había dicho, la comprensión del entorno, el semejante y la naturaleza, qué valores son éticos y correctos para un buen convivir y cuáles no. Y estos con el tiempo evolucionan a partir de la comprensión del ser humano, no de la revelación divina. Bueno, quiero compartir algunos puntos de vista de este diálogo que pudimos escuchar, como habíamos dicho, ¿no? Entre un pastor protestante, el pastor Gutiérrez, y Carlos Sierra, que se considera pues un agnóstico, que para mí realmente viene siendo un ateo. Lo primero que quiero señalar, ¿no? Es citar algo que dijo el pastor Gutiérrez, que me parece muy importante. Dice, la cantidad de votos no puede convertir algo en moralmente bueno. Es decir, la premisa de Carlos Sierra, quien era el agnóstico ateo, como quiera definirse, era que la moralidad tal como la conocemos ahora, es decir, lo que ahora como sociedad nosotros podemos decir esto es bueno y esto es malo, es gracias a, como él decía en su ponencia, a un desarrollo de la sociedad a través de la comprensión del prójimo, a través de la comprensión del contexto cultural en que nos encontramos y a través de una especie de sentimiento de empatía hacia el otro. Entonces, pero aquí hay un serio problema con este tipo de razonamiento. Si nosotros concluimos que lo moralmente bueno o malo se define debido al desarrollo de la sociedad, entonces aquí hay un problema. Nosotros nunca podríamos juzgar como malo lo que anteriormente o lo que en tiempos pasados se ha cometido. Por ejemplo, nosotros no podríamos el holocausto juzgarlo como algo malo, porque la conclusión a la que deberíamos llegar es la siguiente. Bueno, era una sociedad más primitiva que la nuestra, por lo tanto, esta sociedad, en ese consenso en Alemania, llegaron a la conclusión de que lo mejor para ellos, según sus capacidades intelectuales, según su conocimiento y según el nivel de empatía, lo mejor para ellos era desvivir a todos los judíos. Y era lo mejor para la sociedad y era lo mejor para el mundo. Entonces, si nosotros llevamos a la máxima expresión ese tipo de premisas que Carlos Sierra plantea, es decir, de que es el consenso de la sociedad aplicando estos criterios de comprensión intelectual, de una cierta empatía y de un acuerdo colectivo, es esto lo que define lo que es bueno y lo que es malo, entonces en lo absoluto la moralidad no tiene nada de trascendente y por lo tanto nosotros no podríamos definir como algo bueno o como algo malo lo que ocurrió en el pasado. No se podría condenar la esclavitud. Y es aquí en donde entra un serio problema de deshonestidad intelectual con los ateos y agnósticos. ¿Por qué? Porque ellos plantean siempre este tipo de premisas, ¿no? De que es realmente la cultura, la sociedad, el consenso cultural lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Pero luego usan la Biblia para señalar que la esclavitud y cosas como estas que se daban en el contexto cultural de las Sagradas Escrituras, pues era algo malo. O luego utilizan textos como por ejemplo una nación vaya invada a otra nación, como lo hizo la nación de Israel, y pues en esa invasión desviva a otras personas. Luego señalan eso como un acto moralmente malo, despreciable y malvado. Pero la verdad es que no puede en lo absoluto Carlos Sierra llegar a esa conclusión ni tampoco hacer ese tipo de afirmaciones. ¿Por qué? Porque pues ciertamente si seguimos la lógica de su premisa, entonces estas sociedades estaban haciendo lo que
ellos habían definido qué es bueno y qué es malo. Y aquí hay un serio problema. Por otro lado, esta sección de argumentación o de reflexión personal, ¿no? La comencé citando lo que dijo el pastor Gutiérrez, que la cantidad de votos no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, no porque en los tiempos de la Alemania nazi, no porque la mayoría votó que estaba bien hacer lo que hicieron, o porque la mayoría pensaba y estaba de acuerdo en hacer lo que hicieron, esto convirtió el holocausto en algo bueno, en lo absoluto, en lo absoluto. Y esto es una de las cosas que Carlos Sierra ha dicho, literalmente, ¿no? Que la moralidad depende o brota o nace del consenso al que llegan las personas. Si la mayoría de las personas quieren votar esto, pues entonces esto está bueno. Y aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema, porque yo creo que Carlos Sierra está confundiendo, ¿no?, derecho y actividades socioculturales con la moralidad. Y yo creo que eso era lo que tanto enfatizaba el pastor Gutiérrez, pero que Carlos Sierra, yo diría que por ignorancia, pues no atacó. Y es que el pastor Gutiérrez enfatizaba que más allá de esos desarrollos culturales o tratos sociales, la moralidad trasciende. Y este es el punto, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en una cultura en donde la homosexualidad casi que se premia, ¿no? Sobre todo acá en Europa, ¿no? Aquí en Europa, literalmente, prácticamente ser homosexual te da a ti premios, privilegios, ¿no? Por ejemplo, si eres homosexual, hay empresas que tienen cuotas que te tienen que contratar solo porque eres eso, solo porque te defines como homosexual o solo porque te defines como transexual, ¿no? Hay leyes que defienden, promueven y enfatizan, ¿no?, como algo, una buena conducta, como algo loable, como algo bueno, la homosexualidad. O como por ejemplo, ¿no?, aquí ahora mismo, mi pueblo, en donde yo vivo, aquí en Barcelona, en mi pueblo, pues están ahora mismo haciendo brujería y hechicería al frente del portal de mi casa. Y está siendo financiado y apoyado por el gobierno del pueblo donde yo habito. Ahora el punto es este, no porque eso sea así, no porque la cultura, la sociedad en la que estamos actualmente, pagana, dice por medio de leyes y de decretos y consensualmente siente o ve y apoya este tipo de conductas como algo bueno, lo hace bueno intrínsecamente, en lo absoluto. Porque si eso es así, entonces no tiene nada de malo las maldades que se han venido cometiendo producto precisamente del consenso de las otras personas, como lo dijo bien en otra parte de este debate, el cual te invito a que continúes viendo y dejaré el link en el enlace, en la descripción, perdón, del video. El pastor Gutiérrez señaló eso en otro fragmento de este diálogo. El pastor Gutiérrez señala lo siguiente, ¿vale? Por lo tanto, si la conclusión es que la moralidad la define la cultura y la sociedad, el consenso social, entonces no habría nada de malo en lo que, pues, hombres impíos a través de la religión cometían a otras personas solamente por ser ateos o solamente por no creer en Dios. Entonces, eso tiene toda la razón y todo el sentido. Otra cosa que quiero señalar, que lo medio mencioné anteriormente, lo siguiente: no porque exista una ley que promueva como buena una cosa, quiera decir que esa ley es justa y quiera decir que eso que promueve es intrínsecamente bueno. Un ejemplo, ¿no? Cualquiera diría, no, sí, las leyes feministas son buenas, ¿no? Las leyes feministas, no porque digan que defienden a la mujer, no porque digan que promueven la igualdad, no porque sean leyes como tal, se tiene que llegar a la conclusión de que intrínsecamente es bueno eso en sí mismo. No tiene nada que ver. Y esto es importante así, porque Carlos Sierra mencionaba de que bueno, la sociedad se tiene que regir por este sistema, ¿no? Familia, Estado, gobierno y luego organizaciones supranacionales. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, supongamos que el Estado español, ¿no?, de repente decide que los cristianos no pueden tener los mismos derechos que los ateos, ¿no? Para quien no lo sabe, en España la gran mayoría de la sociedad es y se considera atea, y la
la población que se considera creyente es muy pequeña, o sea, minoritaria en lo absoluto. Entonces, supongamos que el gran consenso llega a la conclusión de que, bueno, debemos reprimir a los cristianos, como lo hicieron en la época del siglo I los romanos, ¿no? Como lo hacían, ¿no? Se establecieron leyes y a los cristianos pues los perseguían, los tiraban en el Coliseo romano, las bestias los devoraban, o venían gladiadores y jugaban con ellos hasta desvivirlos, cortando los miembros de su cuerpo y haciendo un gran show, ¿no? O sea, no porque el Estado diga que eso a través de una ley esté bien, o sea, bueno, no por eso quiere decir que lo es. Y esto es algo, o sea, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No porque de repente me diga la sociedad o prohíba el Estado español de que los padres no pueden en lo absoluto enseñar ningún tipo de cosmovisión bíblica o de fe cristiana a sus hijos, no por eso es algo bueno, justo y loable. Entonces, realmente este tipo de definiciones lo único que hacen es cortar la rama sobre la que ellas mismas se apoyan, ¿no? Hay un argumento irracional y hay un argumento ilógico en este tipo de formulaciones. ¿Por qué? Porque se contradicen en sí mismas y se autodestruyen en sí mismas. Entonces, no se puede confundir lo que diga una letra, lo que diga un escrito, lo que diga una constitución con lo que se está tratando en este asunto, que es lo que es moral e intrínsecamente bueno o malo. Esto es completamente distinto a lo que diga la ley, una constitución o en absoluto. ¿Por qué? Porque hay constituciones de países que dicen que la mujer no puede en lo absoluto ser vista su rostro, como en los países islámicos. En los países islámicos la mujer no puede tener cuenta bancaria, tampoco puede estudiar. Entonces, no porque se diga eso en la constitución sea intrínsecamente bueno, porque así el consenso mayoritario lo define, no tiene ningún absoluto. Otra cosa que resalto también aquí, muy importante, es lo siguiente, ¿no? Los ateos, ¿no?, que atacan a la cosmovisión cristiana, ¿no?, creo que hacen y cometen un serio anacronismo para entender el presente mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la conclusión de que las normas, leyes, los valores que tiene la sociedad occidental ahora mismo, ellos hacen una especie de anacronismo. ¿Por qué? Hacen un anacronismo, ¿por qué? Porque llegan a la conclusión de que la moralidad, la sociedad, los valores que ahora compartimos aquí en Occidente, pareciera que vinieron producto de leyes sociales y desvinculan completamente la influencia cristiana, el pensamiento teológico cristiano que estaba de alguna manera y que estuvo de alguna manera influenciando y dando bases sólidas para que se desarrollara todo el sistema judicial, político y social que tenemos ahora en Occidente. Es que es algo absurdo, o sea, es decir, Carlos Sierra pareciera que él razona pensando como si las sociedades que ahora tenemos, es decir, el valor a la vida, la libertad, el amar al prójimo, el servir al otro, el mirar por el necesitado, el cuidar y proteger a los más débiles, el preocuparnos por los huérfanos, preocuparnos por las viudas, o sea, piensa que todo ese desarrollo y ese trato social y los valores que tenemos, piensa que vinieron de pues un grupo, una sociedad colectiva atea completamente, comenzaron a hablar sí que es lo mejor para la sociedad y comenzaron a discutir, no, mira, debemos amar al prójimo, no, mira, todos somos iguales. No vino así, o sea, vino por la influencia cristiana que impregnó sin duda alguna cada fibra de la sociedad y que luego, debido al ateísmo radical y rampante, se comenzó a hacer una brecha para separar pues el Estado de la cosmovisión cristiana, para ser completamente para que se hagan completamente naciones laicas. Pero ¿qué pasa? Como dijo el pastor Zoe Michel en su momento, los ateos deben vivir de capital prestado, ¿no? Las culturas laicas o los países que ahora se consideran laicos deben de vivir de capital prestado. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el amor al prójimo, la igualdad ante la ley, el que el hombre y mujer son iguales, el que no debemos matar, no está bien robar, no está bien mentir, el de cumplir con tu palabra,
todos estos valores, la familia, la moralidad, no nacieron sino gracias a la sabiduría de las Sagradas Escrituras. La sociedad occidental que nosotros actualmente tenemos tuvo como impulso y como base fundamental moral la cosmovisión cristiana y no una cosmovisión atea que desarrolló estos valores y principios en lo absoluto. Y por último, para concluir, hablando de anacronismos, yo creo que también se hace un anacronismo cuando se habla o se quiere utilizar el tema de la esclavitud que vemos en las Sagradas Escrituras para, de alguna manera, enfrentar, denigrar, ¿no?, la sabiduría, la santidad y la justicia y la moralidad perfecta que tenemos en las Sagradas Escrituras. Carlos Sierra es muy común que haga eso. ¿Por qué digo un anacronismo? Porque cuando nosotros pensamos en esclavitud, lo que se nos viene a nuestra mente es lo que vemos en las películas y lo que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica hasta el siglo XX. Viene a nuestra mente, ¿no?, un blanco golpeando a un negro solo por ser negro. Pero es que la esclavitud que se ve en las Sagradas Escrituras, por llamarlo de alguna manera esclavitud, no es lo que se estaba viendo en las películas. Es decir, no era que a los negros los trataban así porque eran negros. No era que a los esclavos eran esclavos solo porque eran negros. Y no todos los esclavos eran negros en lo absoluto. Y no eran esclavos porque simplemente no pertenecían a una nación, a un estado. Porque cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en el contexto de la nación del pueblo de Israel, donde se dio la revelación de la Escritura, de la Taná, en ese contexto, en el contexto bíblico, habían esclavos de la propia nacionalidad, con color de piel igual que el otro, que incluso podrían considerarse personas blancas, algunas de ellas, y que llegaron a ser esclavos no por cuestiones raciales, sino porque personas se quedaban en la ruina y preferían vivir prestando un servicio dentro de su hogar a otras personas pudientes y así podían sustentar su vida y la de su familia. Era una forma de supervivencia para aquellas personas que quedaban completamente en la ruina. Estas personas tenían salario, estas personas podían hacer su familia y estas personas a los 7 años de haber estado prestando un servicio se le debía dar la oportunidad de salir, y esto fue lo que de salir de ese servicio que estaba prestando al amo al cual se decidió someter para poder tener que comer, tener que vestir y poder alimentar y sustentar a su familia. Y es por eso que yo creo que aquí el pastor Gutiérrez creo que tiene razón en el sentido de que decir que toda aquella persona que poseía un esclavo era intrínsecamente mala porque poseía un esclavo, a un siervo, como dice las Escrituras. Es hacer un anacronismo, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque no era lo que no era lo que nosotros estamos viendo o vimos, en lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica en lo absoluto. No tiene nada que ver. No era por razones raciales, no era en lo absoluto. Y evidentemente, aunque es duro decirlo, ¿no? El desarrollo de la sociedad permite de que ese trato entre las partes, ¿no?, entre el siervo y el amo, se mejore y se mejoren las condiciones. Pero sin duda alguna, si tú te pones a ver, cuando tú firmas un contrato de trabajo, tú estás firmando que estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer justamente en ese contexto y en ese contrato que has firmado con tu jefe. ¿De acuerdo? Pues lo mismo era aquí en el tema de la esclavitud. A la persona incluso se le tenía que poner como una señal de pacto, como una señal de que han llegado a un acuerdo, se le tenía que poner cierto tipo de marca que la persona decidía llevar. Y las leyes estaban dadas para que no hubiera maltrato, para que se le pagara lo justo, para que se le pagara su salario, para que no le hicieran pasar hambre, para que la persona fuese tratada con dignidad dentro de ese contexto. Entonces, es algo que yo creo que sin duda es un anacronismo total. Pero bueno,
Para mí la conclusión es sin duda alguna esta. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones de manera tal de que el hombre que no conoce la ley de Dios tiene escrita su ley en su corazón. Por lo tanto, por eso, por naturaleza, nosotros somos intrínsecamente morales. Emitimos juicios, ¿no? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 1. El hombre, cuando hace algo bueno, su conciencia lo aprueba. Es decir, cuando hacemos algo generoso, cuando somos serviciales, hay algo en nuestro corazón que nos aprueba, nos dice, muy bien, eso es bueno, eso es justo, eso es loable. Pero cuando también hacemos el mal, nuestra conciencia nos señala y nos acusa y nos dice, aquí has errado. Ese sentir natural se ha expresado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero debido a la caída, evidentemente, la conciencia es débil y la conciencia no puede frenarnos para cometer actos malvados y perversos. Nosotros, sabiendo hacer lo bueno, hacemos cosas malas. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, debido a la corrupción que heredamos producto de la caída de Adán y de Eva. Es por eso que simples leyes y la conciencia no son suficientes para que nosotros podamos llevar a cabo un estilo de vida que sabemos que es bueno, pero que por el hecho de que necesitamos poder de Dios para poder vivir una nueva vida en Cristo Jesús, no logramos vivir ese ideal que sabemos que es bueno de vivir. Es por eso que el Señor nuestro Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para salvar a los pecadores como tú y como yo de esa horrenda condición de desgracia y de miseria en la que vivíamos. Éramos esclavos a nuestros pecados, a pesar de que somos morales y a pesar de que sabemos que es bueno y que es malo. La esclavitud del pecado sobre nosotros nos incapacitaba de vivir aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Es por eso que el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo con poder, nos resucita de entre los muertos, nos da un nuevo corazón, escribe su ley en nuestros corazones y a partir de allí vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, en camino a la santidad, en busca de santidad para la gloria del Padre. A pesar de que caemos y de que pecamos, el Señor nos sigue santificando, justificando y purificando. Bendito sea el Señor por su palabra, bendito sea el Señor por su sabiduría. Espero que el video te haya gustado. Si ha sido así, te invito a que le des like, te suscribas al canal y también déjame un comentario sobre lo que se ha reflexionado en este momento. Hasta otra oportunidad.